Bueno, ahí ya están empezando a conectarse. Quiero dar la bienvenida a las personas que van entrando a nuestro Face Live. Qué rico que estén acá. Ahí veo que está Rodolfo. Bienvenido, Rodolfo, que estás en Instagram. Qué chévere que nos acompañes. Y ahí vamos a ir viendo quiénes más se nos van conectando. Estamos al tiempo en Instagram y estamos al tiempo también en Facebook. Entonces, este es un Face Live para los padres o jóvenes o adultos responsables de jóvenes adolescentes, bien sea tíos, abuelitos, personas que quieren estar atentos a sus adolescentes, a que sus adolescentes superen esta etapa tan difícil que ellos están viviendo. Y bueno, ahí se está uniendo otras personas. Bienvenida Amparo Salazar, ahí la veo. Derly Fernández, qué rico que también esté ahí. Bueno, ahí poco a poco se van uniendo y van entrando las personas. Mientras ellos van entrando, quiero presentarme. Yo soy María Clara Arbeláez, yo soy psicóloga de la Universidad de los Andes y llevo aproximadamente 30 años trabajando con jóvenes en los procesos que tienen que ver con fortalecer su autoestima, con creer en sí mismos, con desarrollar sus capacidades, sus potencialidades, con llegar lejos. Gracias por esos corazones que están poniendo ahí, los aprecio muchísimo, los que están poniendo sus corazones ahí en Facebook. Me encanta porque hablar de los jóvenes y estas claves que vamos a ver en el día de hoy, que los pueden apoyar tanto en esta edad, el título de este Face Live es cómo apoyar y entender a tu hijo adolescente, o lo contrario, cómo entender y apoyar a tu hijo adolescente. Los adolescentes tienen esa capacidad increíble de generar en nosotros desconcierto, ¿sí? En muchos momentos. Obviamente no podemos hablar de adolescentes, un solo tipo de adolescentes, porque hay muchas maneras de atravesar la adolescencia, pero sí definitivamente a veces tienen ese poder de desconcertarnos, tienen ese poder de ponernos reactivos, como que saben específicamente qué botones espichar en nosotros para sacarnos el mal genio, para sacarnos el estrés, para sacarnos la rabia, la tristeza, etcétera, etcétera. Y parte de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con eso. Y bueno, si quieren los invito a que tengan papel para anotar algunas ideas que de pronto vayan a querer recordar a partir del Face Live y del Insta Live, porque lo estamos transmitiendo, como les decía, al tiempo en los dos. Yo estoy aquí con Sebastián, que es mi apoyo. Sebastián, asómate por acá. Sebastián todavía está recién saliendo de la adolescencia. Hola, Y buenos él días. es como mi técnico acá en todo, entonces él les va a estar contestando a algunos de ustedes las preguntas que ustedes hagan. Qué rico, si ustedes tienen inquietudes, preguntas, me las pueden ir escribiendo. Yo voy a seguir el guión que traigo, pero al final podemos dejar unos minutos para aquellos de ustedes que tengan preguntas, apoyarlos a contestarles esas preguntas. Y quiero que, como les digo, aprovechen al máximo, por eso qué maravilla que sí, que tomen notas inteligentes, no se trata de escribir todo, pero de pronto también a medida que voy hablando les van surgiendo dudas o les van surgiendo preguntas y perfecto, entonces que las anoten y me las hagan al final. Quiero empezar citando un estudio que hizo una psicóloga con un doctorado de la Universidad de Columbia que se llama Carol Dweck. Carol Dweck tiene un libro que se llama Mindset. Los que estén tomando notas, si quieren, anótenlo porque es un excelente libro, lo pueden también conseguir en internet. Mindset, si lo traducimos literalmente, mindset, estructura mental. También podemos hablar de mentalidad. Carol Dweck empieza a estudiar qué garantiza o qué determina o qué define el éxito en las personas. Y encuentra una serie de variables dentro de las cuales ella destaca dos.
dos variables que son vitales en el desarrollo de las personas y que les permiten, si logran desarrollar esas variables, convertirse en personas exitosas. Y el libro se llama Mindset porque precisamente habla de esa estructura mental que ayuda a que las personas sean exitosas y que se empieza a formar desde la niñez y se refuerza muchísimo en la adolescencia. Y dentro de lo que ella llama, digamos, el mindset del éxito, el mindset del éxito se caracteriza por ser el mindset del esfuerzo y el mindset del crecimiento. Entonces, ella empieza a investigar niños y jóvenes y también personas adultas que muestran esta mentalidad que ella llama la mentalidad del esfuerzo y empieza a ver que son personas que se destacan por encima de las otras, incluso muchas veces teniendo menos capacidades, digamos, intelectualmente hablando, de lo que pueden tener otras personas. Hay personas que son muy hábiles intelectualmente, pero que de pronto no desarrollan esa mentalidad de esfuerzo y no les va tan bien en la vida como otras personas que de pronto cognitivamente no son tan capaces y tan inteligentes, pero desarrollan esa capacidad de esfuerzo y logran resultados increíbles porque saben que con ese esfuerzo que ellos hacen, logran los resultados que quieren. Mientras que hay personas muy inteligentes que se acostumbran a que todo les sale fácil y cuando los retos empiezan como a exigirles más allá, se dan por vencidos muy fácilmente. Entonces, aquellos de ustedes, bueno, primero quiero felicitar a los que se están conectando, abuelitos, tíos, papás, jóvenes o adultos responsables, parientes de los adolescentes que estén hoy, porque qué rico que se den este espacio y el hecho de que estén acá pues muestra su interés en brindarles a sus adolescentes lo mejor que le pueden brindar y que ellos salgan triunfantes de esta etapa de la vida donde hay tantos riesgos, porque tenemos que tener claro que dentro de la adolescencia hay muchos riesgos y para los padres la adolescencia es muy retadora para los padres y para los adultos responsables. Entonces me encanta que estén acá, que se den ese tiempo y felicítense porque significa que están queriendo crecer y eso es parte de esa mentalidad de esfuerzo de la que les hablo de Carol Dweck de la Universidad de Columbia. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes, muchos de ellos, porque no se puede generalizar, tienden a ser facilistas, cómodos, ¿sí? Tienden a dejarse llevar por su comodidad, a quedarse dentro de su zona de confort. Y una de las primeras maneras en que necesitamos apoyar a nuestros hijos es a sacarlos precisamente de esa comodidad, de esa zona de confort y apoyarlos sanamente a retarlos a lograr cosas, a romper esas barreras del facilismo, de la pereza, de la comodidad y moverse a dar su mejor esfuerzo, a conectar. Entonces hablaba de que una de las cosas que como padres no podemos permitirnos porque no vamos a apoyar a nuestros hijos con eso, es ser padres permisivos, complacientes y darle gusto a nuestros hijos como muchas veces quisiéramos dárselos, porque si llegamos a hacer eso, lo que vamos a encontrar es que no estamos apoyando a nuestros hijos a desarrollar ese mindset, esa mentalidad, esa estructura mental de esfuerzo que es la que decimos que es vital si queremos que nuestros hijos sean triunfadores, que a nuestros hijos les vaya bien en la vida. Si queremos realmente apoyarlos, necesitamos tener cuidado con esa parte complaciente y facilista de nosotros y necesitamos es retarlos a que den su máximo. Entonces, en cualquiera que sea la afición de nuestros hijos, artística, académica, deportiva, pero apoyarlo a ponerse retos, a salir de ese facilismo y de esas zonas de confort y realmente que dé lo mejor de sí.
Entonces, esa es una de las primeras claves, es uno de los principales papeles nuestros como padres que van a apoyar a nuestros hijos. En eso ellos no necesitan que les acolitemos sus debilidades, no necesitan que les demos todo fácil, ellos necesitan de nosotros que les enseñemos a ganarse las cosas. Y ganarse las cosas es hacer su esfuerzo, es dar lo mejor de ellos en pro de algo y que les podamos reconocer sus esfuerzos, porque a veces no les reconocemos los esfuerzos, a veces estamos demasiado preocupados por el resultado y queremos ver ese el resultado, y cuando el resultado no se da y vivimos solo enfocados en resultados, pues podemos lesionar la autoestima de nuestros hijos. Pero si nosotros vemos que nuestro hijo está poniendo su máximo esfuerzo y está poniendo todo de su parte para lograr los resultados que quiere lograr, ahí sabemos que podemos darle ese reconocimiento que él necesita. Nuestros hijos necesitan reconocimiento como parte de su autoestima, pero no necesitan un reconocimiento fácil, no, porque a veces como padres estamos muchas veces como halagándolos, elogiándolos, premiándoles cosas que realmente no ameritan ser premiadas porque deberían ser simplemente lo básico. Por ejemplo, no sé, las tareas de la casa, cumplir con las cosas del colegio. Las cosas básicas no son para premiárselas. Lo que les premiamos, lo que les elogiamos, es su esfuerzo cuando están haciendo cosas que definitivamente implican que se salgan de lo fácil, que se salgan de lo común. Entonces, ese es el primer punto que necesitamos tener en cuenta. Y pasemos ahora a revisar cuál es el segundo punto que nuestros hijos necesitan. Nuestros hijos necesitan que estemos ahí cuando ellos empiezan a salirse del camino, cuando ellos empiezan a perder su norte. Hay muchos momentos en que vemos señales de que nuestro hijo está teniendo problemas. Por ejemplo, podemos ver que está teniendo problemas académicos, o por ejemplo que está teniendo dolores de cabeza, o que no quiere ir al colegio, o que está teniendo cambios de comportamiento. Ahí necesitamos entrar a saber qué le está pasando a nuestro hijo. Y en esos momentos en que nos damos cuenta de qué le está pasando o que algo le está pasando, pues necesitamos actuar a tiempo, ver qué cosas podemos hacer, qué medidas podemos tomar. Si a veces no podemos hablar claramente con ellos porque no es fácil que ellos se comuniquen. Sin embargo, cuando empezamos a crear espacios de confianza con ellos, de compartir, no es raro que ellos empiecen a abrirse y a contarnos aquello que les está pasando. Gracias a los que se volvieron a conectar en Facebook, que a pesar que tuvimos esa caída de la señal acá en Bogotá, pero bueno, por lo menos ya ahí veo que se han ido conectando algunas personas en este momento, entonces gracias por estar ahí. Y también en Insta Live, que ahí sí veo que tenemos más personas que están conectadas desde el comienzo. Entonces, una de las claves más importantes con nuestros hijos y que los protege más es tener límites claros. Y eso lo sabemos y lo hemos oído en todas partes, sin embargo, a veces no los dejamos transgredir los límites y pensamos que todo es normal en la adolescencia. Los tenemos que detener y necesitamos actuar. En esos momentos como padres, ¿qué necesitan nuestros hijos? Nuestros hijos necesitan que los disciplinemos y nuestros hijos necesitan consecuencias, consecuencias a sus acciones. Si nosotros simplemente actuamos así sin los dejamos y no les ponemos unas consecuencias claras a sus acciones, ellos van a creer que todo es permitido y van a actuar como si todo fuera permitido, y eso es demasiado dañino y nocivo en este proceso de la adolescencia. Entonces, ¿qué necesitan ellos de nosotros? Ellos necesitan que nosotros seamos
su autoridad y que nosotros los regulemos. Ellos todavía no se pueden regular a sí mismos. Entonces, como padres, nosotros estamos ahí para regularlos a ellos, para darles una estructura que ellos sepan que ellos no pueden transgredir esos límites en cualquier momento y que si llegan a hacerlo, hay unas consecuencias claras y las consecuencias deben ser del tamaño de las agresiones. Si una agresión o una transgresión a las reglas es muy grande, como por ejemplo robar, hacer trampa, comportamientos que no son permitidos, pues ahí la consecuencia tiene que ser grande y él tiene que aprender y le tiene que doler, y como padres necesitamos ser consistentes porque ellos necesitan también aprender a sentir vergüenza cuando tienen ese tipo de comportamientos que son nocivos. Comportamientos como los que estamos viendo hoy en día en las redes, matoneos, ese tipo de comportamientos, si los llegamos a ver en nuestros hijos, hay que detenerlos. Sencillamente no son viables, sencillamente les hacen daño y no los podemos permitir. Entonces, el tercer punto que nuestros hijos necesitan de nosotros es acompañamiento. Ellos necesitan sentirse apoyados, acompañados y necesitan sentirse a salvo para expresar ciertas emociones. Muchas veces las reacciones emocionales que los adolescentes tienen son el resultado de que ellos todavía no han aprendido a manejar sus emociones. Entonces, como no han aprendido a manejar sus emociones, entonces estallan y muchas veces es la impotencia, la frustración, que no saben manejar esas emociones y se desbordan en ellas. ¿Qué no necesitan nuestros hijos en ese momento? En ese momento lo que no necesitan nuestros hijos es que nos igualemos a ellos y que entremos a ser reactivos con ellos, o sea que nos desbordemos también nosotros emocionalmente. Entonces, aprender a mantener la calma, aprender a serenarnos, aprender a estar tranquilos, porque los adolescentes muchas veces entran en conflictos de poder con nosotros como figuras de autoridad. Si entran en conflictos de poder con nosotros como figuras de autoridad y nosotros reaccionamos y nos igualamos y entramos como en esa escalada agresiva, reactiva, en donde él me dice una cosa y yo le contesto más duro y terminamos tirándonos las puertas o agrediéndonos, ese tipo de comportamientos hace que ellos sientan que tienen el poder, porque lograron sacarnos de quicio, porque lograron desesperarnos. Entonces, el lograr mantener la calma, el lograr mantenernos tranquilos, el lograr serenarnos a nosotros mismos, les va mostrando a ellos que no estamos cayendo en su juego. Entonces, el simple hecho de no reaccionar, a veces ellos empiezan a pedir explicaciones y nosotros entramos también en ese juego de dar un montón de explicaciones que a la hora de la verdad no funcionan y que lo que hacen es hacerlos a ellos sentir que tienen poder sobre nosotros. Entonces, lo que sí funciona para apoyar a nuestros hijos es desarrollar nuestra propia inteligencia emocional frente a ellos, calmarnos, serenarnos. Obviamente hay momentos en que a cualquiera se le salta la rabia y también a veces es necesario que ellos vean que con los comportamientos que ellos tienen, pues nosotros también reaccionamos y también a veces es bueno que ellos vean que nos ponemos bravos porque es como mostrarles que lo que ellos están haciendo también tiene un impacto sobre los demás. Recuerden que los adolescentes tienden a ser egoístas, tienden a tener su
punto de referencia en ellos mismos y nosotros necesitamos que ellos vayan viendo la importancia de ponerse en el lugar de los demás, de que ellos no son el único punto, el centro del mundo, sino que también pueden entender que sus comportamientos también nos hacen sentir mal a los demás, nos ponen también reactivos a los demás. Entonces, que siempre que haya ese tipo de situaciones, ellos necesitan consecuencias y los padres necesitamos ser consistentes, nuevamente repito, en las consecuencias de las acciones que ellos tienen. A veces les necesitamos recordar que nosotros los estamos formando para la vida. Necesitamos recordarles que lo que les pasa en el colegio también es como lo que ellos van a encontrar después en su vida laboral. A veces queremos proteger a nuestros hijos como que nada malo les pase y como que queremos que ellos estén bien en todo momento, y si hacemos eso cometemos un gran error porque nuestros hijos necesitan y nuestros nietos y nuestros jóvenes adolescentes cercanos a todos los que estamos viendo el Face Live y el Insta Live, sabemos que ellos necesitan aprender a manejar la vida y aprender a sacar sus recursos para manejar sus conflictos, para manejar sus inseguridades, para manejar sus temores. Entonces, si nosotros los estamos protegiendo y los estamos cuidando y como que no queremos que les pase nada, pues ellos no van a aprender a manejar la vida. Entonces, no nos funciona ser padres demasiado protectores porque no dejamos que nuestros hijos crezcan, pero tampoco nos podemos ir al otro lado del péndulo, donde soltamos a nuestros hijos y los dejamos tan sueltos que ya se exponen a muchísimos riesgos. Entonces es como una línea en la mitad que no es tan fácil encontrar, donde ni tanto que queme al santo de protegerlo tanto, ni tampoco que no lo alumbre, que ya lo dejamos solo y lo descuidamos. Entonces, digamos, en esa línea fina vamos moviéndonos y ellos también nos van mostrando. Podemos hablar de los niños que tienden a comportarse bien, que podríamos ponerlo en un extremo de un continuo, y los niños que tienden a comportarse mal, que son como los que están, o los jóvenes que tienden, los adolescentes que tienden a comportarse mal, que son los que están en el otro extremo del continuo. La mayoría están ahí como en la mitad, a veces portándose bien, a veces portándose mal. Esos que tienden a portarse mal y muy mal, pues ya hablamos de que ese tipo de comportamientos no se pueden permitir. O sea, cuando están transgrediendo normas, cuando están siendo desafiantes, cuando entran en conflicto en el colegio, cuando tienen bajo rendimiento académico, ahí necesitamos actuar. Y como les decía antes, repito, para los que están nuevamente volviéndose a conectar en Facebook, hay comportamientos que sencillamente no los podemos dejar pasar como si simplemente es esta fase de la adolescencia. Y por otra parte, el que se está portando bien, o los mismos que están en ese continuo y que a veces tienen sus comportamientos positivos y negativos, pues ahí cuando vienen los comportamientos positivos están las consecuencias positivas, cuando vienen los comportamientos negativos están las consecuencias negativas. Entonces, como padres necesitamos tener esa inteligencia emocional para serenarnos a nosotros mismos, para estar tranquilos, para darles a ellos la seguridad de que nosotros estamos ahí. Miren, Stephen Covey decía que debemos dejarle a nuestros hijos dos cosas: raíces y alas. Las raíces es todo lo que les dejamos a partir de los valores que aprenden en nuestra familia, a partir de el ejemplo que nosotros les damos.
Y las alas es todo lo que nosotros los impulsamos para lograr sus metas, para lograr sus objetivos, para salir adelante. Confucio tenía una frase que me fascina, que no es para tomarla literal, pero que muestra mucho de lo que nuestros hijos necesitan de nosotros y cómo podemos apoyarlos como padres. Confucio decía, educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. Educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. Obviamente no es algo literal, pues que vayamos a nuestros hijos a sacarlos a vivir a la calle y a aguantar hambre. No, pero miren el sentido de lo que dice él. Es como no darles todo, no facilitarles tanto las cosas que ellos no desarrollen la necesidad, el hunger, como dice Anthony Robbins, que tenemos que tener las personas para conquistar el mundo, para desarrollar esas alas, para salir a volar. Entonces, cuando somos lo suficientemente firmes como padres para no negociar todo con ellos, para no complacerlos en todo, sino para que ellos mismos se reten y si tienen comportamientos negativos, hay una excelente manera de abordar las situaciones con ellos y que se las voy a dejar como una clave que ustedes pueden aprovechar en los momentos difíciles que tengan con los jóvenes y que es preguntarles lo siguiente: si esa situación volviera a pasar, ¿qué harías diferente? Si esa situación te volviera a ocurrir, ¿qué harías distinto? Cuando nuestro hijo tiene algún problema en el colegio, cuando tiene, que bien sea un problema académico, social, ellos necesitan aprender a resolver sus propios problemas, no que como padres llegamos a resolverles todo y nos ponemos de su parte, entonces vamos al colegio a defenderlos y eso no es lo que ellos necesitan. Ellos necesitan aprender ellos mismos a resolver sus situaciones difíciles, a resolver sus propios problemas. Obviamente, nosotros podemos dejarlos hasta el punto en que veamos que el reto, que están pudiendo manejar su reto, porque si sentimos que ya el reto supera la capacidad, en ese momento necesitamos entrar a actuar, porque cuando un niño siente o un joven siente que el reto que tiene es más grande que su capacidad de lograrlo, ahí él se va a sentir débil y se le va a bajar su autoestima. Entonces necesitamos entrar a reafirmarlo. Hay una palabra en inglés que a mí me fascina, que en español todavía no la tengo clara y es reassurance. ¿Cómo reafirmar? Bueno, podríamos usarla como reafirmar. Necesitamos reafirmarlos a ellos en su capacidad y reafirmarlo en su capacidad de lograr los objetivos, de lograr las metas. Qué rico, ahí se están comunicando algunas personas. Saludo ahí a Adriana Patricia Bonilla, María Victoria y Amparo, que se pudieron volver a conectar después de la interrupción. Ahí también veo a Nancy Borges, que nos está saludando. Como les decía, qué rico que se animen a hacer alguna pregunta, si alguno tiene alguna duda sobre cómo en lo que yo los pueda apoyar a resolver sobre este tema de cómo apoyar a nuestros hijos, de cómo entenderlos mejor. Nuestros hijos y nuestros adolescentes están pasando por esta etapa de transición que es a veces tan retadora para ellos. En esta etapa de transición, ellos pasan por cambios de todo tipo. Por eso también muchas veces su inestabilidad emocional. El manejo emocional en la adolescencia es muy complejo, también por su cambio hormonal. Entonces, uno de los beneficios, miren, Daniel Goleman
el profesor de inteligencia emocional, doctor de la Universidad de Harvard, que es el creador del concepto de inteligencia emocional, dice que nuestros hijos, o mejor dicho, que como adultos hemos aprendido a desarrollar nuestra inteligencia emocional a partir de la manera como nuestros padres nos serenaban a nosotros, nos ayudaban a calmarnos. Daniel Goleman habla de cómo nosotros podemos apoyar a nuestros hijos a partir de ayudarlos a entender sus emociones y a manejar sus emociones. Pero la idea no es dejarlos que ellos se desborden en las emociones negativas, sino mantenernos nosotros serenos primero y a partir de esa serenidad, si ellos se han desbordado, esperar a que se calmen y cuando ellos ya se han calmado, porque acuérdense que todas las emociones tienen un pico y luego tienden a bajar, cuando ellos ya se han calmado, podemos entrar a conversar con ellos, entrar a hablar con ellos y muchas veces estas emociones que aparecen en ellos, como les decía al principio, son el resultado de que ellos todavía no tienen las herramientas para manejar sus problemas, no tienen las herramientas para manejar sus dificultades. Entonces nosotros como padres, una de las cosas que podemos hacer es acompañarlos, estar ahí para ellos, reafirmarlos, como les decía antes, en la capacidad de lograr las cosas, dejar que ellos mismos busquen resolverlas y cuando lleguemos a ver que definitivamente el reto los está superando, pues entrar nosotros a actuar y entrar nosotros a apoyarlos. Quiero ir cerrando algunos de los puntos de este Face Life con otra frase de Confucio. Confucio decía, si le das un pescado a un hombre, comerá una vez. Si le enseñas a pescar, comerá toda la vida. Si le das un pescado a un hombre, comerá una vez. Si le enseñas a pescar, comerá toda la vida. A veces como padres, al querer resolverles todo a nuestros hijos, al querer que ellos siempre estén bien, les estamos dando el pescado, no les estamos enseñando a pescar. Muchos papás, en su afán de que sus hijos no sufran, terminan anulando a sus hijos. Es la característica de los padres sobreprotectores y muchas veces eso viene de nuestros propios miedos. A veces necesitamos ponernos en contacto con nosotros mismos, entendernos mejor a nosotros mismos como personas, hacer procesos con nosotros para superar nuestros propios conflictos, porque a veces nuestros hijos, como les decía y volviendo ya al comienzo, como empezamos nuestro Face Life, tienen como esa capacidad de espichar esos botones precisos en nosotros que nos hacen reaccionar. Y eso muchas veces viene de nuestra propia infancia, de nuestras propias situaciones, cuando nosotros nos preocupamos por ser la mejor versión de nosotros mismos como papás, también podemos ser mejores con nuestros hijos. Y miren ustedes que a veces queremos ser perfectos y resulta que los papás perfectos no existen y a veces también nos tratamos muy duro a nosotros mismos cuando sentimos que nos equivocamos. Pero resulta que también nuestros hijos tienen que aprender precisamente de nuestras propias fallas y nuestros propios errores como seres humanos. Sin embargo, en la medida en que nosotros buscamos evolucionar como personas, buscamos crecer como personas, también logramos que eso se irradie hacia nuestros hijos. Yo he sido facilitadora, coach, yo soy psicóloga de la Universidad de los Andes acá en Colombia y nosotros venimos trabajando desde hace mucho con procesos que ayudan a las personas a sacar lo mejor de ellas y también con procesos que le dan a los jóvenes herramientas para manejar su vida, porque
los jóvenes necesitan eso, necesitan herramientas que les permitan enfrentar sus retos y sus dificultades. No necesitan que nosotros les resolvamos todo. Al contrario, ellos necesitan ser retados por nosotros a dar su máximo esfuerzo, a desarrollar su mindset de esfuerzo, de éxito. Cuando lo logramos, cuando lo hacemos, los jóvenes empiezan a sacar lo mejor de ellos mismos. Yo he tenido a través de mi experiencia con mis procesos de coaching, experiencias maravillosas con jóvenes que vienen y cuando vienen desempoderados, no creen en ellos mismos y con padres excelentes que se preocupan por ellos, pero de pronto con baja autoestima, con situaciones escolares difíciles. Y a través de estos procesos de coaching grupal como los que hacemos en Avance, ellos empiezan a darse cuenta de un montón de cosas que les permiten entender primero que ellos no son los únicos. Yo he visto muchos jóvenes y hoy en día, de hecho, muchos psicólogos y psiquiatras están mandando jóvenes a los procesos que tenemos aquí en Avance. Por ahora los tenemos y son presenciales porque este tipo de temas son para trabajarlos presencial con los jóvenes acá en Bogotá. Ellos vienen y empiezan a ver, hay un fenómeno que se llama el espejo y es como que nosotros todos tenemos un grupo de neuronas acá en nuestro lóbulo frontal que son de las neuronas más evolucionadas que tenemos como humanos y se llaman las neuronas espejo. Las neuronas espejo son neuronas que nos permiten replicar en nosotros lo que otro está sintiendo. Y son las que nos permiten desarrollar la empatía, la capacidad de conectarnos con los demás. Y esas neuronas espejo en un proceso grupal como el de Avance se activan y ellos empiezan a ver un montón de espejos y empiezan a darse cuenta de que hay muchos jóvenes que también como ellos están atravesando sus propias situaciones, pero que también están saliendo adelante. En estos días veía un video que me dio mi hijo de una campeona canadiense de 19 años que logró vencer a Serena Williams en un torneo de tenis muy importante, creo que es el US Open recientemente, y ella decía que había aprendido dos cosas, visualizar y meditar, y que esas dos cosas le habían permitido lograr su resultado como lo tuvo contra Serena Williams. Y miren ustedes que esas son las herramientas que los jóvenes aprenden aquí en Avance. Herramientas para creer en sí mismos, herramientas para elevar su autoestima, herramientas para aprender a cambiar su mindset, porque todos podemos, y especialmente los jóvenes que tienen esa plasticidad neuronal tan maravillosa, pero nosotros también como adultos lo podemos hacer, podemos transformar nuestro mindset en un grado de posibilidad, podemos cambiarnos a nosotros mismos, cambiar algunos de esos esquemas que manejamos en nuestro día a día, que son esquemas mentales autoderrotistas, negativistas, catastróficos. Los jóvenes se empiezan a entender que sus esquemas mentales son los que los llevan a relacionarse con el mundo de cierta manera, porque muchas veces lo que nos afecta no es lo que pasa afuera, en nuestro entorno, sino lo que hacemos en nuestra mente con eso. Y cuando empezamos a entender cómo podemos cambiar ese mindset, cómo lo podemos renovar, cómo podemos dejar atrás esos esquemas que ya no nos sirven, podemos estar logrando que nuestra vida funcione mejor. Y cuando los jóvenes empiezan a aprender estas herramientas, empiezan a darse cuenta que tienen otros resultados en su vida. Les cuento una anécdota de un joven que vino a uno de nuestros procesos de coaching y cuando llegó muy tímido, muy inseguro,
con su autoestima muy baja, pero él, a partir de las herramientas que trabajó en Avance, empezó a empoderarse y cuando volvió a su colegio, se lanzó como personero y quedó. Y después, cuando volvió a otro de los procesos de Avance, nos contaba su experiencia de cómo cuando él cambió su manera de relacionarse con los demás, de relacionarse consigo mismo primero, empezó a cambiar todo en su entorno. Entonces, esos son los cambios que se pueden crear. Yo personalmente me siento feliz cuando hago procesos de avance juvenil, que son los procesos de coaching que nosotros hacemos, y me encantaría que ustedes pudieran enviar a sus jóvenes, a sus adolescentes, porque es maravilloso el cambio que ellos tienen en tan solo 4 días. Como les decía, hay muchos jóvenes que van a terapia, que van a una cantidad de procesos, digamos, pero venir a un avance juvenil los dispara. Les contaba que hay jóvenes o psicólogos y psiquiatras cada vez más que están mandando a los jóvenes a avance. Así que ahí les dejo la inquietud para aquellos de ustedes que se animen en estos días a inscribirse. En esta semana tenemos un descuento del 15%. Así que llámenos, inscriban a sus jóvenes, quedamos conectados a través de este medio. Yo les agradezco por haber estado presentes en este Face Live e Insta Live. Les agradezco que nos hayan escuchado. Bueno, no hubo preguntas. No, sí, aquí me dice Sebastián que si hay alguna pregunta. Sebastián, ¿qué pregunta? Cuéntanos. Dice L.Vivi26, dice, ¿cómo detectar si mi hijo tiene que visitar un psicólogo? Bueno, hay comportamientos, como les decía antes, que ya no son normales, que ya no podemos decir eso es parte del adolescente normal. Y algunos de ellos ya los mencioné antes, de pronto los que están en Facebook no alcanzaron porque fue durante el corte. Comportamientos como robar, comportamientos como hacer trampas, comportamientos como maltratar a otros niños, abuso verbal, abuso físico. Ese tipo de comportamientos ya requieren una atención, digamos, personalizada y no son tal vez para un proceso grupal como el de avance. En avance, miren, yo he tenido en mis propios procesos de coaching jóvenes que están pasando por etapas iniciales de anorexia, jóvenes que han tenido procesos de matoneo severos que les están afectando su autoestima, jóvenes que han pasado por duelos, por situaciones muy difíciles a nivel de familias disfuncionales, y Avance sirve muchísimo para ese tipo de comportamientos y actitudes mientras estén en el rango de lo normal. Si ya son comportamientos como los primeros que les mencioné, ahí sí requieren una atención más personalizada, bien sea de un psicólogo o de un psiquiatra. Por ejemplo, ¿cómo detectar si mi hijo está teniendo problemas, si es candidato, por ejemplo, para un psicólogo o para un proceso de avance que en esos 4 días, como les digo, les puede ayudar tanto? Si de un momento a otro mi hijo cambia, de pronto era un niño abierto, extrovertido, feliz, y de un momento a otro empiezo a verlo ensimismado, cerrado. A veces ellos manifiestan también con dolores de cabeza, con dolores de estómago, gastritis, pierden el gusto por las cosas. Ese es el momento de buscar algún proceso de ayuda y de entrar a apoyarlos, sobre todo dependiendo de la duración, porque un día malo lo tenemos todos y lo tienen los jóvenes, hasta 3 días malos, una semana, pero si ya mi adolescente lleva un mes y no logra resolver lo que le está pasando, ya ese es el momento de pedir ayuda. Bueno, muchas gracias, les agradezco su presencia en este Face Live y en este Insta Live. Fue un gusto para mí tenerlos y espero que las claves que les hayamos dado les hayan servido. ¿Hay otra pregunta, Sebastián? Sí, señora, hay Sí. una última pregunta que dice Adriana Patricia Bonilla. Doctora, disculpe, y para el caso de una niña que tiene una baja autoestima y busca refugiarse encontrando novios a cada momento, ¿es mejor una terapia grupal o individual? Es mejor
yo les sugiero que venga Avance. Ese tipo de comportamientos de baja autoestima, de que la persona no se está valorando, que el jovencito está teniendo conflictos para aceptarse, está buscando la aprobación afuera, ese tipo de comportamientos se trabajan muy bien aquí en Avance. Entonces, les cuento que, pues como yo soy la persona que dicto Avance, el próximo Avance va a ser a finales de octubre y para mí pues es un gusto recibir a los jóvenes acá porque la transformación es impresionante. Muchos papás después me dicen, mire, mi hijo salió de unas situaciones muy complejas. Los invito a que nos sigan aquí en Avance Crecimiento Personal y también en Instagram, porque ahí voy a empezar a poner algunos testimonios. Tengo algunos jóvenes filmados de los que han pasado por nuestros procesos que cuentan su experiencia. Entonces, si nos empiezan a seguir, ahí van a recibir, y lo mismo en Insta Live también periódicamente vamos a estar poniendo los videos de testimonios de los jóvenes y vamos también a dar algunas pautas para ser mejores papás. Entonces, bueno, ahí ya saben que cuentan con nosotros. También acá en Bogotá pues está nuestro centro, que es Avance, donde hacemos un trabajo serio, responsable, bien hecho y con resultados maravillosos garantizados para los jóvenes. Bueno, muchas gracias. Entonces, nos despedimos de ustedes aquí. Sebastián, asómate otra vez para que te despidas. Sebastián es casi adolescente, pero ya creció un poquito y es mi compañero que me apoya. Y aquí para que te vean en este ladito. Ah, acá ya, no alcanzas a salir. Aquí ya se recarga Ay, la sí, mano. bueno, listo. Muchas gracias. Entonces, hasta la próxima. Qué rico que hayan estado. Ay, bueno, pero, sí, mira, qué chévere. Hay algunas personas que nos están dando las gracias. Parece que a varios les gustó el Face Live. Las próximas veces los invitamos nuevamente para que nos acompañen y estén con nosotros y que podamos dar cada vez más pautas para que nuestros hijos vivan una feliz adolescencia. Ahora les escribimos la dirección que nos las están pidiendo y bueno, seguimos en contacto. Hasta la próxima y muchas gracias por habernos acompañado en este Face Live. Que estén muy bien.